Muy bien, tome su asiento, por favor. Vamos a ir a la palabra. Quiero que vaya, por favor, al Evangelio de Marcos, capítulo 26 en adelante. Le quiero dar gracias al Señor en esta mañana, porque Él es bueno, porque Él es fiel, porque me ha permitido tener unos días de descanso junto a mi familia y hoy día volver para poder predicar. No es que yo sea obsesivo ni posesivo con la iglesia, pero yo he entendido que tengo un mandato de parte del Señor para predicar la palabra, ¿verdad? Y que es importante de que la iglesia sea alimentada por su pastor. Esa es la labor del pastor, alimentar al pueblo, alimentar la iglesia para que las ovejas puedan crecer, ser activadas, ser multiplicadas. Así que le doy gracias al Señor en este día y quiero agradecer a la Calita que predicó el domingo pasado. Estuvo tremendo, ¿verdad que sí? Así que le doy gracias al Señor porque los hijos en el Espíritu que Él me ha dado son hijos que también predican la palabra con poder y con autoridad. Así lo hizo Cristóbal la otra vez que quedó él a cargo y Carla también, así que los felicito por eso. Bueno, vamos a ir a la palabra. Quiero que ustedes reciban los saludos de mi esposa, la pastora. Ella está en Coquimbo con mis hijos y está disfrutando allá. Y yo me vine para trabajar. Pero este trabajo es el que a mí me fascina, me encanta predicar la palabra del Señor. Muy bien, vamos a ir a Marcos, capítulo 4, y vamos a continuar con el tema de la fe. El tema de la fe es un tema de que si nosotros como creyentes no lo tomamos, si no lo activamos, vamos a vivir una vida en derrota, aunque seamos creyentes. Mire qué delicado es esto. Cuando usted no entiende el tema de la fe, cuando usted no aplica fe, usted va a ser un creyente igual, va a ir al cielo igual, va a ser salvo igual, lavado por la sangre igual. Pero si usted no activa la fe, usted no va a ver una vida en victoria. Pero cuando usted active la fe, su vida va a ser totalmente cambiada y transformada. Entonces, Marcos capítulo 4, versos 26 al 29 dice: decía además, el reino de Dios es como si un hombre echara la semilla en la tierra y se acuesta y se levanta y sin que él sepa cómo, la semilla brota y crece. Por sí misma la tierra es productiva. Primero tallo, después espiga, luego grano lleno en la espiga y cuando da el fruto enseguida envía la hoz porque ha llegado la siega. Ha llegado la siega. Entonces, el reino de Dios es como un hombre que siembra una semilla. El reino de Dios funciona con la ley de la siembra y de la cosecha. Yo les explicaba hace 2 domingos atrás de que el reino de Dios funciona con las leyes del reino. Entonces, Dios establece leyes. Y cuando nosotros nos guiamos por esas leyes y las aplicamos, lo que obtenemos es progreso. Y yo les hablaba de que, por ejemplo, cómo es que se obtiene la tecnología. Es cuando el hombre comienza a entender cómo funcionan las leyes, las comienza a aplicar, las pone a funcionar y él obtiene un beneficio. Entonces, escuche, en el mundo espiritual también hay leyes. En el mundo espiritual hay leyes. Una ley, por ejemplo, es que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, nosotros somos salvos porque hemos recibido en nuestros corazones a Jesús y hemos aceptado el sacrificio que Él ha hecho por nosotros en la cruz. Amén. Entonces es una ley espiritual que sin Jesucristo no hay salvación. Son leyes. Entonces cuando nosotros entramos en el reino, nosotros debemos entender las leyes por las cuales ese reino se rige. ¿Es acá? Porque, por ejemplo, si usted está en el estado de Chile, por ejemplo, acá tenemos hermanos de otras naciones, y se empiezan a regir por las leyes de su nación en Chile, si esa ley no está instaurada en esta nación, esa ley no les sirve a ellos. ¿Me está entendiendo? Entonces, uno se tiene que adecuar a las leyes del reino en el cual está viviendo. ¿Está acá? Entonces,
Cuando entramos en el reino de Dios, tenemos que vivir de acuerdo a las leyes del reino. Y dijimos que la ley a través de la cual Dios hace funcionar las cosas en la tierra es la ley de la siembra y de la cosecha. Y que mientras dure el planeta Tierra, Dios ha establecido que las cosas funcionen así. Entonces, la palabra en Génesis dice que mientras haya día y noche, frío, calor, invierno, verano, va a funcionar la ley de la siembra y la cosecha. Y escuche, un principio importante es que es como, así como es en lo natural, también es en lo espiritual. Entonces, si en lo natural hay una siembra y una cosecha, en lo espiritual también tiene que haber una siembra y tiene que haber una cosecha. ¿Me está entendiendo? ¿Me dice amén? Ahora, vimos hace 2 domingos atrás que la palabra de Dios es la semilla y que el corazón del hombre es la tierra. Entonces vimos la parábola del sembrador y luego Jesús explica, dice, la semilla es la palabra de Dios. Y esto es algo que debemos tener muy claramente en nuestra mente, que la semilla es la palabra y la palabra es la semilla. O sea, esto es que la palabra no es como una semilla, sino que la palabra es una semilla. Jesús dijo, la semilla es la palabra del reino, la semilla es la palabra de Dios. Entonces, ¿usted qué hace con las semillas? ¿Qué hace uno con una semilla? La siembra. ¿Para qué? Para obtener una cosecha. ¿Está acá, cierto? Entonces, si la semilla es la palabra y el corazón del hombre es la tierra, ¿qué tengo que hacer yo con la palabra? La tengo que sembrar. ¿Dónde? En mi corazón. ¿Para qué? Para obtener una cosecha. Muy bien, creo que hay algunos que me están entendiendo. Entonces, todo produce según su género y según su especie. Si usted siembra tomate, ¿podrá obtener peras? No. Si usted siembra zanahoria, ¿podrá obtener papas? No. Usted va a obtener lo que usted está sembrando. Entonces, si usted siembra amor, va a obtener amor. Si usted siembra odio, va a obtener odio. Si usted siembra división, ¿qué es lo que va a obtener? Que participe en la iglesia, despierte. Yo sé que hace calor, pero despiértese un poquito. Ahora, si sembramos las semillas de promesas de Dios, ¿qué vamos a obtener? Promesas de Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces, la semilla es la palabra. Es la palabra. Ahora veamos cómo es que funciona la fe. Marcos 11 dice, al día siguiente, todavía estoy recordando un poco del domingo antepasado. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera, la cual tenía hojas, fue allá, por si acaso hallaba algo en ella. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era el tiempo de higos. No obstante, le dirigió la palabra. ¿Qué hizo Jesús? Le dirigió la palabra. Estaba medio loquito Jesús, ¿o no? Porque los árboles, que yo sepa, no tienen sistema auditivo, ¿o sí tienen? No. No tiene. Pero Jesús, ¿qué hace? Le dirige la palabra, diciendo, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oían sus discípulos. ¿Quiénes le oían? ¿Y por qué le habló al árbol entonces? Si los que oían eran los discípulos. Verso 20, pasando de madrugada, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Y Pedro, recordando, le dice, Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. De cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, ¿los montes tienen oídos? No, las higueras tienen oídos. Entonces, ¿Jesús está loquito o no? Jesús le dice, tened fe en Dios. De cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que habla sucede, lo obtendrá. Usted tiene que creer, amado, que lo que usted habla sucede. Escuche, no lo estoy diciendo yo. No lo está diciendo el apóstol Pablo, ni el apóstol Pedro, ni nadie. Lo está diciendo Jesús. Jesús está diciendo lo siguiente. Cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que habla sucede, lo obtendrá. Por esto os digo, todo cuanto oráis y pedís,
creed que lo recibisteis y lo obtendréis. Esto es, que usted obtenga lo que usted desea depende de que usted lo crea. Si usted lo habla pero no lo cree, no lo va a recibir. Porque usted tiene que creer que lo que usted habla sucede. Ahora, ¿cómo yo creo que lo que yo hablo sucede? Cuando tengo fe. El problema es cuando no tengo fe. ¿Sí o no? Porque si tengo fe, voy a creer que lo que hablo va a suceder. Pero ¿qué pasa cuando no tengo fe y lo hablo igual? No va a pasar nada. Entonces, todo esto se reduce al hecho de cómo hacemos nosotros para tener fe. Porque Jesús dijo, para el que cree, todo es posible. Entonces escuche, la clase de fe que Dios quiere que usted tenga es que usted crea que lo que usted diga, eso va a suceder. ¿Está acá, verdad? No le estoy predicando confesión positiva. Lo que yo le estoy hablando es lo que Jesús dijo en la escritura. ¿Me está escuchando, verdad? Jesús dijo, el que crea que lo que habla sucede, eso va a pasar. Entonces Jesús dijo, crean en su corazón que va a suceder y va a suceder. Y usted le puede hablar a los montes, a las higueras, pero Jesús no estaba hablando acerca de hablarle a un monte, a una higuera. Jesús está hablando de hablarle a las circunstancias, de hablarle a los imposibles. Quítate de aquí y échate en el mar. Y ese imposible me tiene que obedecer. Mire lo que Jesús dice. Todo cuanto oráis y pedid, creed que lo recibisteis y lo obtendréis. Ahora escuche, hay gente que piensa que algo va a suceder simplemente porque lo han dicho, pero esto no es tan así. No funciona simplemente al decirlo, escuche, pero el decirlo es sembrarlo. O sea, no necesariamente usted va a obtener una cosecha por decir algo, pero el decirlo es sembrarlo. ¿Está acá? ¿Por qué? Porque la semilla es la palabra. ¿Y cómo se siembra una palabra? Diciéndola. No funciona simplemente al decirlo, pero el decirlo es sembrarlo. La semilla es la palabra de Dios. No funciona simplemente al decirlo, pero el decirlo es trabajarlo. Entonces, mientras usted más lo diga, más lo está sembrando, más lo está trabajando. Yo le voy a mostrar por la palabra cómo es que funciona eso. Entonces usted tiene que sembrar la semilla y trabajar la semilla. Veamos la agricultura. Usted no necesariamente va a tener una cosecha simplemente porque sembró, pero jamás tendrá una cosecha si no siembra. Usted puede sembrar, puede obtener una cosecha o puede no obtener una cosecha. ¿Está acá? Puede que la tierra se arruine y no va a obtener nada, pero por lo menos tenemos que partir por algo, que es sembrarlo. Si usted no siembra, usted no va a cosechar. El hecho de sembrar no asegura una cosecha, pero si usted no siembra, nunca va a cosechar. No sé si usted me está entendiendo lo que le quiero decir. Entonces, si usted lo siembra, puede que obtenga una cosecha, puede que no. Pero si usted nunca siembra, nunca va a obtener nada. ¿Y qué es sembrar? Sembrar es decirlo, porque la semilla es la palabra. ¿Y cómo se siembra una palabra? Al hablarla. Amén. Entonces, ¿por qué las palabras son tan importantes y tienen poder? Porque las palabras son semillas y las semillas tienen un poder potencial, un poder de llegar a ser algo. Si yo tengo en mi mano, por ejemplo, una semilla de trigo, esa semilla de trigo podría llegar a ser todo un campo. Podría. Hay una energía potencial en esa semilla de poder llegar a ser todo un campo sembrado. Y ese poder está dentro de esa semilla. Ahora, para que esa semilla pueda fructificar, tienen que ocurrir condiciones correctas. ¿Está acá? Ahora, aparte de eso, tiene que haber un proceso de riego. Si no hay riego, la semilla puede
fructificar, pero en el tiempo se va a secar. ¿Me está entendiendo? Amén. Entonces eso no pasa, por ejemplo, con un cactus. Un cactus puede crecer en un desierto, nunca recibir agua y no sé cómo lo hará, no sé cómo será el proceso. Pero otro tipo de semillas que son más valiosas, que son más delicadas, necesitan un proceso de cuidado para que pueda seguir creciendo. Amén. Entonces, es la vida en la semilla que siembra el agricultor lo que causa la manifestación de lo que sembró. En toda semilla hay una vida. Usted ve un grano de trigo, usted no ve la vida que hay ahí, pero si usted le da las condiciones necesarias, la vida que hay en ese grano de trigo está programado por Dios. Escuche, está programado genéticamente por Dios para fructificar. La semilla, que es la palabra, está programada genéticamente por Dios para fructificar. O sea, la semilla tiene que fructificar sí o sí. Entonces, de la misma manera, toda semilla de la palabra de Dios tiene la vida de Dios inherente en ella, que hace que esa semilla se active. Las promesas de Dios son semillas para una cosecha. Note que en la parábola del sembrador, todas las semillas germinaron, pero la tierra no supo cómo mantener su crecimiento. Todas las semillas que el sembrador sembró en la parábola del sembrador, todas germinaron, pero no todas llegaron a su destino. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque dependía de la tierra. Entonces, la escritura dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Eficaz quiere decir que hace lo que tiene que hacer, va a hacer lo que está programada a hacer, y eso es fructificar. Entonces el problema, amado, no está en la semilla. El problema, como tantas veces le he enseñado, ¿dónde está? En la tierra. En la tierra. Pero hoy día vamos a ver cómo cambiar la tierra en nuestro corazón. ¿Usted quiere saber eso? Amén. Ahora, ¿cómo Jesús nos enseñó a cambiar las cosas? Jesús nos enseñó a cambiar las cosas orando y hablando lo que queremos que suceda y creyendo que así será. Marcos 20 dice: pasando de madrugada, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Y Pedro, recordando, le dice: Rabí, mire la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondiendo Jesús le dice: tened fe en Dios. De cierto digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y arrójate al mar, y no dude en su... ¿Y el corazón qué es? La tierra. Sino que cree que lo que habla sucede, lo obtendrá. Por eso os digo: todo cuanto oráis y pedid, creed que lo recibisteis y lo obtendréis. Ahora, me llama la atención que Jesús habla en pasado. Dice: creed que lo recibisteis y os vendrá. O sea que cuando yo pido algo, tengo que hacerlo con tanta fuerza en mi corazón, de convencerme a mí mismo que ya lo recibí, ya. Eso es la fe verdadera. Jesús dijo: creed que lo recibisteis. No dijo: creed que lo van a recibir y lo van a obtener. No, dijo: creed que lo recibisteis y lo obtendréis. Ahora, tenemos que aprender a alinear nuestras palabras de acuerdo a la palabra de Dios. Tenemos que decir las cosas de la manera en que Dios las diría. Por ejemplo, cuando hubo oscuridad al principio, Dios dijo: sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. Entonces, cuando veamos falta y problemas en nuestra vida, tenemos que hablar abundancia y paz. Cuando usted habla de esta manera, está sembrando semillas para una cosecha y está ejercitando fe de que lo que habla sucede. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en medio de un problema, en medio de una enfermedad? Tenemos que ir a la palabra de Dios, buscar la promesa y sembrar esa semilla. Entonces, hoy día nos encontramos en las iglesias con gente que no conoce la palabra. Y si usted no conoce la palabra, usted se está perdiendo las semillas. Escuche, porque Dios
Él no va a respaldar la palabra suya. Él respalda la palabra de Él. ¿Me entiende o no? Entonces, si usted no conoce las semillas, usted no conoce las promesas. Y si usted no conoce las promesas, no va a obtener una cosecha. Entonces tiene que conocer las promesas de Dios al leer la palabra de Dios. Ahora, el problema es que la gente dice unas cuantas cosas, siembra unas cuantas semillas, luego se van y las dejan. Y no necesariamente tendrá una cosecha simplemente porque sembró las semillas. Tiene que cuidar esa semilla, tiene que tomar tiempo para que esas cosas se manifiesten. Entonces, vuelvo a lo que había dicho. No va a suceder simplemente porque lo dijo, pero el decirlo envuelve el hacer que suceda. ¿Me está entendiendo, no? Cuando usted lo está declarando y diciendo la palabra, usted lo está sembrando. Entonces, el agricultor no necesariamente va a tener una cosecha porque sembró, pero el sembrar es parte de obtener una cosecha. No habrá cosecha sin siembra. No va a suceder si usted no comienza con decir y declarar esa promesa de parte de Dios. Tiene que partir por sembrarlo. Amén. Ahora, un gran problema en el cuerpo de Cristo es que la gente está de continuo confesando sus problemas una y otra vez. Vea sus propios problemas y reflexione en cuánto tiempo lleva confesándolos, contándolos, esparciéndolos, y se dará cuenta que gran parte del problema es que todo el tiempo está confesando sus desgracias. ¿Cuánto tiempo llevas confesando lo negativo sobre una determinada situación? Simplemente deje de hacerlo y comience a confesar y a declarar la palabra de Dios sobre esa situación. A veces todo el tiempo estamos diciendo, no me va a resultar. ¿Y qué pasa? No le resulta. No me va a funcionar. ¿Y qué pasa? No le funciona. Y todo el tiempo, con sus propias palabras, usted está maldiciendo su propio destino. Usted dice, mi esposo, nunca se va a convertir. ¿Y qué va a pasar? Nunca se va a convertir. Nunca me voy a sanar. ¿Y qué va a pasar? Nunca se va a sanar. Y el problema está a 1 centímetro de su nariz. Se llama su boca. Y Santiago dice que con la boca no podemos bendecir y maldecir a la vez. No podemos dar una agua dulce y una agua amarga a la vez. Tenemos que definir la fuente que vamos a dar. Entonces, con nuestra boca tenemos que hablar bendición. Bendición todo el tiempo. Tenemos que hablar lo bueno todo el tiempo. Tenemos que cuidar lo que nosotros estamos hablando y confesando. Entonces, deje de confesar que no tiene trabajo. Deje de confesar que está enfermo. Deje de confesar que no tiene ánimo y que no puede. Porque la Escritura dice que usted todo lo puede en Cristo Jesús, que lo fortalece. Entonces, usted o se alinea a la palabra o camina fuera de la palabra. Usted puede ser cristiano, usted puede ser un hijo de Dios, pero si usted no cambia su manera de hablar, usted nunca va a cambiar su manera de vivir. Entonces Jesús nos tiene que enseñar cómo hablar, nos tiene que enseñar qué decir. Entonces, cuando encontramos la semilla de la promesa de la palabra de Dios, podemos ver lo invisible. Y si puedes ver lo imposible, lo invisible, puedes hacer lo imposible. Cuando usted está declarando la palabra, usted está comenzando a ver lo que Dios puede hacer con esa semilla. Cuando usted está pobre como una rata, pero usted dice, mi Dios va a suplir toda mi necesidad. El Señor me va a dar para pagar el gas. El Señor me va a dar para pagar el pasaje. El Señor me va a dar. Y usted comienza a decirlo y a declararlo. Eso es algo que está en el ámbito de invisible. Y cuando usted lo comienza a decir, usted lo comienza a ver. Le voy a dar un ejemplo que ya he dicho otras veces. Imagine un elefante rosado. ¿Lo vio? ¿Lo vio, cierto? ¿Por qué lo vio? Si no existen. Lo vio porque yo le dije que lo imagine. ¿Se da cuenta cómo funciona? Cuando usted lo dice, lo comienza a imaginar. Cuando usted lo dice, lo comienza a ver. Y cuando usted lo ve, usted lo comienza a creer. Ese es el punto. Que cuando usted lo ve, lo comienza a creer. Entonces usted puede estar enfermo,
pero usted dice, las llagas de Cristo me hacen sano. Entonces usted lo comienza a declarar una y otra vez, la palabra de Dios, y usted se comienza a ver usted mismo sano, fortalecido. Cuando usted lo ve, usted comienza a creerlo en su corazón. Y la fe es el poder sobrenatural de Dios que activa que eso que usted esté imaginando, que eso que usted está diciendo, se vuelva una realidad en el ámbito de lo visible. Ahora mire Mateo 17:20, dice, de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Si tuvieres fe como un grano de mostaza. ¿Qué es lo que imaginamos cuando leemos este texto? Nos imaginamos una cosita chiquitita. Eso es lo que viene a nuestro cerebro, ¿verdad? Porque eso es lo que nos han enseñado constantemente. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, y uno dice, oh, el grano de mostaza es la semilla más pequeña. Pero escuche, estamos mal enfocados, hermano. Porque no estamos enfocando en el tamaño cuando lo que Jesús estaba hablando era del funcionamiento. ¿Me está entendiendo acá? Él nos está refiriendo a que si tuvieran fe chiquitita, Él lo que está diciendo es si tuvieran fe como una semilla. Cambia el asunto. No sé si usted me está entendiendo. Jesús no está hablando de lo pequeño que tiene que ser nuestra fe, sino que le está hablando de cómo nosotros debemos entender cómo funciona la fe. Porque Jesús podría haber dicho, si tuvieran fe como un grano de arena, ¿o no? El grano de arena más pequeño. O sea, si Jesús estuviera hablando acerca de lo pequeña que debería ser nuestra fe para que suceda algo, habría dicho a lo mejor, si tuvieran fe como un grano de arena. Pero Jesús dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza. Y el grano de mostaza es una semilla. Y eso se nos escapó. ¿Lo había pensado de esa manera usted antes? Por lo menos yo no. Si usted tiene ultra revelación, capaz que usted sí, pero yo no. Dice, si tuviereis fe. Entonces tenemos la tendencia a pensar que lo más importante es la cantidad de fe. Entonces sería genial tener una canasta de fe, ¿sí o no? Señor, 1 kilo de fe, una canasta de fe para provocar que las cosas sucedan. Pero veamos realmente cómo funciona. Lucas 17:5 dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. O sea, los discípulos entendieron lo mismo que habíamos entendido nosotros. Lo que ellos entendieron fue que Jesús estaba hablando de una fe pequeña. Por lo tanto, ellos le dijeron, aumentanos la fe. Pero el Señor les dice, entonces el Señor dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿A quién? ¿A quién le obedecería? A la persona que se lo estuviera diciendo. Escuche, no dice me va a obedecer a mí, no dice le va a obedecer al Espíritu Santo, no dice eso. Dice le va a obedecer a la persona que se lo está diciendo. ¿Sabe? Es tiempo, iglesia, que hay cosas que usted tiene que dejar de rogar y usted tiene que mandar que se hagan en el Espíritu. Porque usted tiene una autoridad que ha sido dada de parte de Dios. Entonces, escuche, el método de Jesús no consiste en tener más fe, sino en entender cómo funciona la fe. Los discípulos le pidieron que aumentaran su fe. Señor, si esto funciona teniendo fe, entonces simplemente danos más fe y se acaba el problema, ¿o no? Pero Jesús no les dice cómo aumentarla, sino cómo utilizarla, como una semilla. Un grano de mostaza es una semilla. Jesús no estaba haciendo referencia al tamaño, sino que al funcionamiento. ¿Me está entendiendo? Entonces, nuestra mentalidad tiene que cambiar. La fe no es como una semilla de mostaza en el sentido que es pequeña, sino que es como una semilla de mostaza en el sentido que funciona como una semilla. Amén. Los discípulos pensaron que necesitaban más fe, pero Jesús les dijo, ustedes no necesitan más fe, ustedes necesitan comprender que la fe funciona o trabaja como una semilla, y a menos que la siembren, no producirá una cosecha. Entonces la fe funciona
como una semilla. La fe trabaja como una semilla. Ahora, la fe no viene al pedirla, la fe viene al oír la palabra. Y la palabra, escucha, la palabra es una semilla que trae otra semilla dentro que se llama fe. ¿Me está entendiendo, verdad? La fe viene al oír la palabra. ¿Y qué es la palabra? Es una semilla. Y la fe, Jesús dijo que funcionaba como una semilla. Entonces, la palabra de Dios, que es una semilla, trae dentro de ella otra semilla. Y esa semilla se llama fe. Entonces, escuche, cuando usted siembra la semilla de la palabra, usted está sembrando también listo, usted ya la agarró. Si usted siembra la palabra, va a sembrar fe también. Por eso, tú no necesitas tanta fe, necesitas sembrar la palabra que producirá fe. Y eso es algo que todos podemos hacer a través de confesar todo el tiempo la palabra de Dios. Yo he sido una persona que ha luchado a veces con el tema de la fe. Y he dicho, Señor, ¿cómo hago para aumentar mi fe o para que la fe me funcione? Porque ¿cuántos a veces se han sentido que la fe no les funciona? Yo he sentido a veces que la fe no me funciona. Entonces, ¿cómo hago para que la fe me funcione? ¿Qué tengo que hacer? Ya, ok, tengo que oír la palabra, pero ¿cómo hago que la fe se produzca en mí? Ahora escuche. La fe y la palabra funcionan sinérgicamente. Una activa a la otra y viceversa. Por eso esta combinación es tan explosiva. 1 a 30, 1 a 60 y 1 a 100 por 1. Porque hay una sinergia que está operando en ellas. Entonces Jesús les está diciendo a los discípulos: si tuvierais fe, que estuvieras dispuesto a sembrar. Pero el problema de los discípulos era que no tenían fe como una semilla. Entonces es posible tener fe que no está sembrada o puesta en uso. Usted la pone en uso cuando la siembra. Esto es cuando usted la habla. Entonces usted puede tener fe en su corazón. Usted puede tener fe, pero si usted no siembra esa semilla de fe, usted no va a obtener la cosecha. ¿Y cómo es que sembramos la fe y cómo es que sembramos la palabra? Al decirla. Entonces, una de las cosas que tenemos que recordar y vivir es el cambio de mentalidad, de la manera de pensar. Y algo clave que debemos entender y aceptar es que la palabra de Dios es la voluntad de Dios para nuestra vida y es la semilla de Dios para nuestra vida. Efesios 4 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Romanos 12:2 dice: y no os adaptéis a este mundo, sino sed transfigurados por la renovación de la mente, para que discernáis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Entonces, la renovación de la mente ocurre cuando moldeamos nuestra forma de pensar con la palabra de Dios. Escuche, usted y yo tenemos un trasfondo cultural, un trasfondo familiar. Usted piensa de acuerdo a cómo usted le enseñaron en la casa, en el colegio o en la universidad. Así piensa usted. De la manera como usted fue formado. Ahora, por eso que Jesús dice que para entrar en el reino necesitamos arrepentimiento, metanoia, que es cambio de mentalidad. Porque en el reino en que usted vivía antes, con lo que le habían enseñado, a lo mejor ahí le funcionaba. Pero usted ahora está en otro reino, con otras leyes. Por lo tanto, usted necesita cambiar la manera de pensar. Porque la palabra dice que como el hombre es en su corazón, así es él. Esto es, como usted piensa de usted mismo, así es usted. O sea, si usted se ve a usted como un fracasado, usted va a fracasar. Si usted se ve a sí mismo como un victorioso, usted va a ser victorioso. Entonces tiene que cambiar
su manera de pensar. Hay gente que tiene metido el chip en la cabeza de la victimización. Todo el tiempo son los pobrecitos a los que les pasan cosas y es como que tuvieran una nube negra arriba. ¿Por qué le pasan tantas desgracias? Porque él piensa que es un desgraciado y lo está confesando además todo el tiempo. Todo el tiempo está confesando sus problemas, todo el tiempo está confesando que no tiene dinero, todo el tiempo está confesando que no tiene plata, todo el tiempo está hablando mal. Y como todo el tiempo habla lo mismo, se llega a convencer a sí mismo de eso. O sea, está obteniendo una fe inversa. ¿Me está siguiendo? Una fe que le está funcionando al revés, porque la fe tiene que funcionar para que suceda lo que yo estoy esperando que suceda. Pero cuando yo hablo mal todo el tiempo, me estoy convenciendo a mí mismo de lo contrario todo el tiempo. Y como me convenzo a mí mismo, tengo una fe al revés. Entonces Job dijo: lo que me temía me sucedió. Entonces cambia la manera de pensar y cambia la manera de hablar. Entonces la renovación de la mente a través de la palabra nos lleva a discernir la voluntad de Dios. ¿Usted sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida? Está en su Biblia, léala. Hay gente que me dice, como pastor uno escucha siempre a las personas, y una de las mayores preguntas o que más se repiten es: ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida? Está en la palabra. Dice que la voluntad de Dios para nosotros es la santificación. La voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. O sea, la voluntad de Dios es lo que Dios quiere que a mí me pase. Los que son padres y madres y que tienen hijos, ¿usted qué es lo que quiere para sus hijos? Lo mejor. Entonces Jesús dijo: si ustedes, siendo malos, dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Entonces tenemos que creer que Dios quiere lo bueno para nuestras vidas. Amén. Y tenemos que pensar de acuerdo a eso y confesar eso, pero eso es lo que está escrito en la palabra. Escuche, usted, los paradigmas mentales que usted tiene vienen de lo que usted ha leído una y otra vez. Entonces, como le decía anteriormente, todos provenimos de diferentes trasfondos, pero Dios nos quiere moldear a todos de acuerdo a la palabra, no de acuerdo al trasfondo que usted tenga. ¿Me está entendiendo? Entonces debemos ser moldeados de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, ojo con esto, que si la verdad de la palabra no está siendo una realidad en nuestra vida, significa que no estamos ocupando la palabra como semilla. La palabra de Dios es la voluntad de Dios para nosotros, pero no sucederá en nuestra vida simplemente porque es la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que usted no será sanado simplemente porque la palabra dice: por cuya herida fuisteis sanados. Usted no va a prosperar simplemente porque la Biblia dice: y todo lo que hace prosperará. No, la palabra tiene que estar dentro de usted. Si usted logra que la palabra, que es la semilla, entre en usted, en su corazón, que es la tierra, la palabra se manifestará a sí misma. La palabra produce cuando es sembrada en el corazón. Entonces la palabra de Dios tiene montones de promesas, pero si esas promesas yo no las siembro en mí, nunca voy a obtener una cosecha de eso. No sé si me está entendiendo. Entonces no depende de lo que Dios quiera para usted, depende de que usted tome las semillas y las siembre. Hay un trabajo que usted tiene que hacer, y es esforzarse por leer la palabra y obtener las semillas. Dios lo dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces. Pero usted no quiere esforzarse para leer la escritura. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo voy a estar contigo. Pero tú tienes que hacer algo, Josué. Te mando que te esfuerces, te mando que hagas algo tú. O sea, las cosas, escuche, tenemos que cambiar el chip, porque a veces nosotros decimos: bueno, si es la voluntad de Dios, entonces va a pasar.
Pero no, nosotros no podemos funcionar así. No sé si usted me está entendiendo. Eso es flojera. Si Dios quiere, me va a llegar. Mire qué fácil. Qué fácil el evangelio. Hoy, si el Señor quiere, Dios quiere todas las promesas que están en su palabra para su vida. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Pero si usted no las toma y las aplica, eso no le va a pasar, no le va a suceder. Entonces, no deje las cosas sueltas a la voluntad de Dios. Está bien, todos creemos que la voluntad de Dios es buena, pero usted no tiene que cambiar el chip de pensar así. No, si Dios quiere va a pasar, si Dios no quiere no va a pasar. No podemos pensar de esa manera. Porque en la palabra ya está escrito lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, si yo lo conozco y lo aplico, me va a pasar. Pero si no lo aplico y lo dejo así suelto a la voluntad, ¿qué me va a pasar? Nada, pues. Entonces, Dios nos ha dado la escritura como un saco de semillas para que nosotros podamos ocupar y no las ocupamos. Entonces, la palabra produce cuando es sembrada. La fe es una semilla, trabaja como una semilla y usted la siembra al decirlo. Las palabras suyas pueden destruir la semilla de la palabra. Santiago 1:26 dice: si alguno supone ser religioso, no refrenando su lengua, sino engañando su corazón, la religión de éste es vana. La versión Palabra de Dios para Todos dice: si alguien se cree religioso, pero no controla sus palabras, se engaña a sí mismo y su religión no vale nada. Vamos a partir de la premisa que una persona religiosa, en el buen sentido de la palabra, es alguien que cree firmemente en algo. A eso es lo que se está refiriendo el apóstol Santiago. Por lo que Santiago está diciendo algo como eso: si algún hombre parece ser religioso, lo que él cree es en vano si no vela lo que habla. ¿Está acá? Si alguien se cree religioso pero no controla sus palabras, se engaña a sí mismo. Entonces, hay muchos que parecen ser religiosos en el buen sentido de la palabra, pero no refrenan su lengua. Dicen toda clase de cosas que destruyen la fe y que engañan el corazón, destruyen la semilla y hacen estéril la tierra. Mire qué peligroso es hablar mal. ¿Está acá o no? Porque dice acá que cuando no refrenamos nuestra lengua, cuando no controlamos las palabras, engañamos nuestro corazón. Y nuestro corazón, ¿qué es? Es la tierra. Entonces, cuando hablamos mal todo el tiempo, número uno, estamos quitando la semilla de la palabra, estamos sembrando una mala semilla y a la vez estamos haciendo estéril la tierra de nuestro corazón para la palabra que es la semilla. ¿Se da cuenta que como con sus palabras usted puede estar maldiciéndose a usted mismo? Si no cuidas tus palabras, terminarás matando la semilla. Entonces, cuando la gente, por ejemplo, comienza su vida en el Señor, puede que tengan una gran fe, pero si ellos creen y dicen todo lo que ven y escuchan en la televisión, en el diario, en sus problemas, comenzarán a tener más fe en el diablo que en Dios. Cuando usted ve lo terrible que pasa, uy, eso me podría pasar a mí, uy, hubo un accidente, uy, menos mal que no fui yo, y usted comienza a maquinar esas cosas en su corazón, va a tener más fe en la depresión en lugar de tener fe en que Dios lo va a prosperar. La fe que usted tenía en el principio va a desaparecer, porque la fe viene por el oír y el temor viene de la misma forma. Cuando usted oye malas noticias, usted se llena de temor. Entonces, ¿sabe lo que hago yo? No veo noticias. Las leo, pero no las oigo. Porque la fe viene por el oír y el temor también viene por el oír. Entonces usted tiene que saber escoger qué es lo que usted va a escuchar. Y escuche, usted puede escoger qué es lo que usted va a escuchar. Eso es algo que usted escoge. ¿Está acá? Tiene que cuidar sus palabras. Si usted ora una cosa pero dice otra, lo que usted diga va a anular su oración. Se lo voy a repetir. Si usted ora una cosa pero dice otra, lo que diga anulará su oración. Usted puede estar orando: Señor, necesito un mejor trabajo. Pero después usted va donde su esposa y dice: parece que nunca voy a conseguir trabajo.
Parece que nunca vamos a salir de este problema. Señor, sácame de este problema. Pero luego dice, parece que nunca vamos a salir de esto. No, usted tiene que cambiar la manera de hablar y de pensar. Señor, sácame de este problema. Yo sé que tú lo vas a hacer. Estamos pasando por esta situación, pero el Señor nos va a sacar a flote. El Señor va a cumplir su propósito. Él me va a dar la victoria. Es una manera diferente de hablar. Escuche, los que dicen que pueden y los que dicen que no pueden, ambos están en lo correcto con respecto a cualquier situación. Si usted dice que no puede, usted está en lo correcto, no va a poder. Pero si usted dice que sí puede, usted está en lo correcto, usted va a poder. Depende de lo que usted diga, de lo que usted confiese, de lo que usted crea de parte de Dios para usted. Entonces, aprenda a operar en el poder de la palabra de Dios y en la ley de la fe. Escuche, la ley de la gravedad funciona con frío o calor, con lluvia sin lluvia, con viento sin viento, de día o de noche. Funciona porque es una ley fijada por Dios. Pero siempre hay alguien lo suficientemente tonto que dice que no se le aplica a ellos, pero si se tiran de un edificio descubrirán que sí funciona. Entonces, esa ley está fijada por Dios, va a funcionar siempre. Usted puede decir, no, a mí no se me aplica, yo puedo levitar. Mentira, no va a levitar. Yo me puedo tirar de un edificio, no me va a pasar nada, voy a flotar en el aire. Mentira, se va a caer. ¿Por qué? Es una ley natural. ¿Me está siguiendo? Entonces, de la misma manera, la palabra de Dios es una ley espiritual, va a funcionar. Pero a nosotros a veces creamos nuestras propias reglas y hablamos cosas que no queremos decir y luego decimos, bueno, yo dije eso, pero verdaderamente eso no fue lo que quise decir. Usted puede decir, no, sí, no. Parece que nos vamos a ir a la bancarrota. Parece que el negocio no va a funcionar. Parece que eso no va a prosperar. Parece que vamos a ir de mal en peor. Pero usted luego dice, no, pero en realidad eso no fue lo que quise decir. No, usted tiene que ser consecuente con lo que usted está hablando. Le doy un ejemplo. Usted quiere llamar a su papá por teléfono y usted marca los 3 primeros números correctos. Pero los últimos números, 3 números últimos, usted no los marca correctamente. Pero usted dice, no, la compañía de teléfono sabe que me quiero comunicar con mi papá. No le va a funcionar. Usted no siguió las reglas de la compañía de teléfono. No sé si usted me está entendiendo. Entonces, a veces nosotros somos tan inverosímiles. Tenemos que hacer lo correcto, tenemos que hablar correctamente. Tenemos que darnos cuenta de algo, tenemos que seguir las reglas de Dios. Opere la ley espiritual con las reglas de Dios, no como usted quiera. Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Lo que escoja, eso comerá. Usted tiene que examinar lo que usted habla. Ahora escuche lo siguiente. El mundo espiritual puede ser controlado por la palabra de Dios. Tienes que hablar las palabras de Dios porque son las de mayor autoridad en el ámbito espiritual. La palabra de Dios es la que tiene mayor autoridad en el mundo del espíritu. Entonces usted tiene que aprender a declarar la palabra, porque lo que Dios dijo tiene más poder que lo que usted pueda decir. ¿Me entiende o no me entiende? Mire, Mateo 16 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Escuche. Y todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Escuche. Teníamos una mala traducción. Quiero que esté atento a lo que le voy a decir. Teníamos una mala traducción. La mala traducción decía, todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Eso está mal, está incorrecto. La correcta traducción de la Biblia textual dice, y todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Tenemos que entender correctamente este pasaje, porque antes lo que hablábamos y decíamos, yo tengo poder y autoridad, entonces lo que yo ate aquí va a ser atado allá, lo que yo desate aquí va a ser desatado allá. Pero eso no es lo que dice la Escritura. Fíjese bien, dice, todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos. Pregunta, ¿dónde es atado primero?
habrá sido atado en los cielos. Primero es atado en los cielos, luego es atado en la tierra. Dice, y todo lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Entonces, el orden correcto es primero atado o desatado en los cielos y luego en la tierra. Lo que ates en la tierra habrá sido primero atado en los cielos. Entonces escuche, tienes que atar o desatar en la tierra lo que ha sido atado o desatado en los cielos. Ahora pregunta, ¿qué es lo que ha sido atado en los cielos o desatado en los cielos que yo tengo que replicar aquí en la tierra? La palabra de Dios. ¿Me está entendiendo? O sea, Jesús le estaba diciendo a Pedro, te doy las llaves del reino, pero las llaves del reino son para atar aquí o desatar aquí lo que primero fue atado allá o desatado allá, no al revés. Entonces, ¿por qué tantas veces no nos funciona nuestra oración? Porque estamos atando o desatando lo que nunca fue atado o desatado allá arriba primero. No sé si usted me está entendiendo lo que le quiero decir, pero si usted entiende que lo que se ata o se desata en los cielos es la palabra, si usted ata o desata lo que la palabra dice, eso es lo que le va a funcionar. ¿Me está entendiendo? Se cambia la autoridad de que yo tengo autoridad a que Dios tiene autoridad. Es diferente. ¿Verdad que sí? Entonces, todo lo que Dios declara en los cielos es lo que es declarado en la tierra. Y lo más poderoso que hay en el mundo es su palabra. La escritura dice, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Ahora entiendo por qué dicen que las palabras se las lleva el viento. Claro, porque mi palabra puede pasar, pero la palabra de Dios nunca va a pasar. La palabra permanece para siempre, dice la escritura. Entonces, si mi palabra es temporal, pero la de Él es eterna, ¿cuál es la que yo tengo que declarar? La palabra de Él. Mire lo que dijo Jesús en Juan 12. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir. O sea, Jesús no hablaba lo que Él quería. Él escuchaba al Padre y luego Él hablaba. Dice, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¡Qué diferente! Qué diferente a como nosotros hablamos. Nosotros llegamos y soltamos cualquier cosa. Usted tiene que soltar con su boca lo que Dios está declarando. Jesús nos está dando un ejemplo tremendo. Jesús, el Hijo de Dios, dijo, yo no hablo por mi propia cuenta, chicos. Yo no hablo lo que yo quiero decir. Yo hablo lo que escucho a mi Padre hablar. Yo hablo lo que escucho a mi Padre decir. Eso es lo que yo hablo. Lo que yo hablo no lo hablo por mi propia cuenta. Pero nosotros a veces nos creemos mejores que Jesús y hablamos por nuestra propia cuenta. Y hablamos maldición, y hablamos enfermedad, y hablamos pobreza, y hablamos tanta cosa, cuando lo que Dios está diciendo es totalmente distinto. Entonces lo que el Señor nos está diciendo es, hijos míos, tienes que aprender a hablar lo que yo estoy hablando. ¿Me está entendiendo, iglesia? Tiene que aprender a hablar lo que Dios está hablando, lo que Él está soltando. Juan 5:19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Miren lo que está diciendo Jesús. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Qué es lo que el Padre dice y lo que el Padre hace? El Padre dice y hace lo que está en su palabra. Por eso su palabra es tan poderosa, pero nosotros no la usamos. Usted desata en usted la habilidad de Dios al hablar la palabra de Dios. Mire qué poderoso es declarar y confesar la palabra. Cuando usted declara y confiesa la palabra, usted está confesando lo que Dios está hablando. Usted se está transformando en un megáfono de lo que Dios está diciendo. Y eso sí que es poderoso. Eso sí que tiene poder. Escuche,
La palabra de Dios en tu boca produce un poder llamado fe en el espíritu humano, en el corazón. Se lo voy a leer de nuevo. La palabra de Dios en tu boca produce un poder llamado fe en tu corazón, en tu espíritu. Ahora, escuche, lo que abunda en su corazón vuelve a su boca, porque la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando llega a la boca, abunda en su corazón. Entonces comienza un dínamo y genera un poder espiritual llamado fe. Entonces lo que usted habla con su boca afecta a su corazón. El corazón. Y de lo que abunda en su corazón va a hablar la boca otra vez. Y lo que habla su boca va a llegar a su corazón. Su corazón se llena de eso y usted comienza a hablar y se genera un dínamo. Y eso es lo que genera un poder espiritual que se llama fe. Ahora escuche, porque esto es el meollo del asunto. Usted no necesita fe para declarar la palabra. Usted necesita la palabra para poder tener fe. Entonces, ¿cómo empezamos a tener fe? Declarando la palabra. Es la palabra de Dios en mi boca la que va a provocar fe en mi corazón. Y cuando mi corazón se llene de esa fe, voy a volver a declararlo con mi boca. Y así sucesivamente, el dínamo que genera el poder de Dios en mi vida. ¿Se da cuenta cómo puede tener fe como una semilla? Sembrándola, diciéndola. Eso afecta a su corazón y luego afecta a su boca otra vez. Hebreos 11:1 dice que esta fe es la certeza de lo que se espera, es la evidencia de las cosas que no se ven. La fe es la evidencia de aquellas cosas que usted espera, y la fe viene de la palabra de Dios. Ahora escuche, con eso termino. ¿Cuál es la única evidencia que el agricultor tiene antes de la cosecha? La semilla. La única evidencia que el agricultor tiene antes de la cosecha es la semilla. Por lo tanto, lo único que él tiene para comenzar es la semilla. Él tiene la semilla de la cosecha. Todo lo que tú necesitas ya está en la palabra de Dios. Toma la semilla y siémbrala. Como pastor, declarándola, diciéndola, confesándola. Jesús dijo que así funcionaba. Póngase de pie. Isaías 55. Yo le voy a mostrar hoy día en la administración cómo podemos orar la palabra en forma práctica. Isaías 55 nos explica cómo funciona Dios. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Yahvé. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahora escuche. Dice, como la lluvia y la nieve desciende de los cielos y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y cumplirá aquello para lo cual la envié. Y mire lo que dice ahora. Con alegría saldréis y en paz seréis conducidos. Los montes y los collados prorrumpirán en cánticos de júbilo delante de vosotros, y todos los árboles del campo batirán palmas. En lugar de zarzas crecerán cipreses, y en lugar de la ortiga el arrayán. ¿Qué son esos? Plantas, árboles, semillas. Y será Yahvé como memorial, como señal eterna,
que nunca será quitada. Las promesas de Dios están a tu disposición, pero tú tienes que conocerlas para orarlas y confesarlas. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Vamos a orar. Señor amado, en esta mañana hemos entendido que la fe funciona como una semilla. Señor, gracias por hacernos entender esto. Y que la fe trabaja como una semilla y la semilla debe ser sembrada. Y tú nos has enseñado en este día, Señor, que la forma correcta de sembrar las semillas de tu palabra es declarando tu palabra, no lo que nosotros queramos, tu palabra. Padre Celestial, yo te pido en este día, Señor, que seamos gente que siembra tus semillas y que creen que lo que habla sucede. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana nos tomamos de tu palabra, Dios mío. Señor, y confesamos que creemos en nuestro corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Padre, creemos que Él fue resucitado de entre los muertos para nuestra justificación. Le confesamos como Señor y Salvador. Decimos en esta mañana que Jesús es mi Señor, que Él domina nuestra vida, que Él nos guía, que Él nos dirige, que Él nos enseña. Declaramos en esta mañana que el Señor es mi pastor, que nada me falta, que no nos falta habilidad, que no nos falta fuerza, que no nos falta dinero, que no nos falta nada. Declaramos que el Señor es mi pastor, que en Él yo vivo, me muevo y me soy. Declaramos que Cristo es nuestro Señor y Salvador. Declaramos que tenemos vida eterna, energía y fuerza para tareas imposibles. Declaramos en esta mañana que permanecemos en Él, que vivimos en Él, que Él es la vid y que yo soy el pámpano. Declaramos que el pámpano está en la vid, que su vida, la vida de Dios está en nosotros, que su naturaleza del amor de Dios está en mí. Como la sangre fluye por mi cuerpo físico, su vida fluye por mi hombre interior. Por lo tanto, dejaremos que esa vida de amor nos domine. Nosotros confesamos y decimos que dejamos que la palabra de Dios reine en nosotros, enseñándonos, dirigiéndonos, dominándonos. Dejamos que la palabra de Dios tome lugar en nuestra vida, como dejaría que Cristo tomara lugar en mi vida si estuviera en cuerpo presente junto a nosotros. Declaramos tu palabra que dice que somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Somos una nueva creación con la vida de Dios. Tenemos una nueva naturaleza. La naturaleza de Dios y la habilidad de Dios están en nuestra vida. Nosotros dejamos que nuestro hombre interior domine el hombre exterior. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad, para andar en buenas obras, las cuales Dios nos ha preparado de antemano. Declaramos que tú nos has hecho una nueva creación, que somos criaturas valiosas, que nos has creado capaces de permanecer en tu presencia, como si nunca hubiésemos cometido pecado. Él nos ha hecho una criatura justa. Somos parte de una nación santa. Declaramos que pertenecemos al real sacerdocio. Somos de un linaje escogido. Somos ciudadanos de un pueblo adquirido por Dios para anunciar sus virtudes. Declaramos que nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Nuestra posición en Dios es segura. No tenemos temor de malas noticias. Nuestras oraciones pueden mucho porque tenemos una correcta relación con Dios. Declaramos que Jesús, quien es justo, se hizo nuestra justicia. Por lo tanto, podemos estar delante de la presencia de Dios mi Padre como si nunca hubiese pecado, sin ningún sentimiento de condenación en mi vida. Cristo Jesús
es mi sabiduría, Él es mi justificación, Él es nuestra santificación, Él es nuestra redención. Por su sangre hemos sido justificados, por su sangre hemos sido santificados, por su sangre hemos sido redimidos. La sangre de mi Señor Jesús habla mejor que la sangre de Abel. La sangre de Abel clamaba por justicia, pero la sangre de mi Señor Jesús clama por inocencia. La sangre de Jesús ha quitado mis pecados y yo estoy delante de Dios mi Padre como si nunca hubiese pecado. Hemos recibido la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Por lo tanto, reinamos como reyes en nuestros dominios. Reinamos como reyes en esta vida a través de Jesucristo. Hemos sido justificados, ya hemos sido redimidos, rescatados, libertados de la autoridad de las tinieblas, del poder de Satanás, y hemos sido trasladados al reino del Hijo del amor. Por lo tanto, podemos vencer al diablo. Declaramos que no importando dónde nos encontremos con él o cuál sea la dificultad, el dominio de Satanás se acabó y el señorío de Jesucristo ha comenzado en nuestra vida el día en que le recibimos como Señor y Salvador. Por ello, desde ese día en adelante somos una nueva creación. Padre, declaramos que hemos sido liberados de la maldición de la ley, la pobreza, la enfermedad y la muerte espiritual. Declaramos en esta mañana, de acuerdo a tu palabra, que las bendiciones de Abraham nos alcanzan, nos pertenecen, son nuestras. Somos hijos de Abraham por la fe. Por lo tanto, somos herederos de las promesas hechas a Abraham. Por intermedio de Cristo hemos pasado a formar parte de la simiente de Abraham. Y Dios mi Padre hizo promesas a Abraham y a su simiente. A través del sacrificio de Jesús en la cruz hemos sido suplidos en todo. Por su llaga en su espalda hemos sido sanados. La palabra de Dios nos ha declarado que hace 2000 años Jesús fue azotado por mí, habiendo recibido 39 azotes en su espalda, para que por esa llaga seamos completamente sanos. Así que Él llevó las enfermedades. Por lo tanto, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos, no aceptamos las enfermedades, las declaramos ilegales en nuestro cuerpo, las rehusamos, las obligamos a retirarse de nuestro cuerpo. En el nombre de Jesús de Nazaret, somos sanos, hemos sido sanados, estamos sanos. La palabra de Dios dice que fui sanado, por lo tanto estoy sano. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Yo resisto al diablo y él huye de mí como aterrorizado, porque estoy en Cristo. Ningún arma forjada en contra de nosotros permanecerá. Condenamos toda lengua que se levante contra nosotros en juicio, porque soy un hijo de Dios y nuestra salvación viene de Él. Ha dicho el Señor: ya que estoy en Cristo, mayor es el que vive en nosotros que el que está fuera de nosotros. Él es mayor que el diablo, Él es mayor que la enfermedad, es mayor que la circunstancia. Él mora en nosotros, el Espíritu Santo mora en mí, Dios mora en mí. Ahora somos más que vencedores en Cristo Jesús por medio de aquel que nos ha amado. No tenemos temor de circunstancias adversas, no tenemos temor de enfermedad, de ninguna situación contraria, no tenemos temor de maquinaciones, no tenemos temor de acechanzas, no tengo temor de artimañas que pueda prepararle el enemigo. Declaramos que confrontamos la vida sin temor, que somos vencedores a través de Jesucristo, mi Señor. Todo lo podemos porque Él me fortalece. No puedo ser vencido, no puedo ser derrotado. Fuertes somos, todo lo podemos por medio de Él. Nosotros podemos, tenemos la habilidad, tenemos la oportunidad, tenemos la fuerza, tenemos la capacidad. No estoy limitado, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. La fortaleza de Dios es nuestra. Dios es nuestra fortaleza, nuestra fuerza, nuestra roca, nuestro castillo, nuestro sustento, nuestro guardador, nuestro ayudador, nuestro guiador, mi Padre, mi Dios. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece.
Declaramos que fuimos crucificados con Cristo. No tenemos que tratar de estarlo. Fuimos crucificados juntamente con Él. Y ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en nosotros. Cuando Él resucitó, yo fui resucitado juntamente con Él. Y juntamente con Él hemos sido sentados en lugares celestiales. Hoy en día, en cuanto a nuestra posición, estamos sentados con Cristo en la presencia de Dios el Padre. Todas nuestras necesidades están suplidas. Cuando yo oro por finanzas, oro de acuerdo a su palabra. Él se complace porque oramos de acuerdo a su perfecta voluntad. El Padre anhela nuestra prosperidad. Padre, gracias por todo lo que nos da. Verdaderamente tú suples en todas mis necesidades. Y aún añades en mis deseos, porque al que amas le concederás los deseos de su corazón. Cada vez que oramos, tú nos oyes. Y si tú nos oyes, entonces tenemos todo lo que te hayamos pedido, porque esto es lo que dice tu palabra. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Padre, declaramos tu palabra. Hemos entendido el poder de la palabra de Dios. Señor, enséñanos a orar tu palabra, a ejecutarla con poder. Lo que tú desatas en los cielos, lo que tú atas en los cielos, sea desatado y atado aquí en la tierra, en el nombre poderoso de Jesús, el Señor, el Rey de Reyes y Señor de señores. Amén, amén, amén y amén. Aleluya. Dale un aplauso al Rey que vive por los siglos. ¡Ah! Aleluya. Qué tremendo el poder de la palabra. ¿Sabe lo que hice? ¿Sabe lo que hicimos? No sé si se dio cuenta, pero todo lo que oré es lo que la Escritura dice de nosotros. Dejemos de orar como mendigos y comencemos a declarar la palabra, porque la palabra es la que tiene poder para destruir fortaleza. La palabra es la que tiene poder para sacar la enfermedad. La palabra es la que tiene poder para sacarte de la pobreza, de la miseria, de la confusión, de la depresión. En la palabra de Dios hay poder de Dios. Aleluya. Qué tremendo. Escuche, esto es solo una parte. Si oraba todo lo que dice acá, nos estamos todo el día acá y de vigilia. Pero voy a hacer algo. Les voy a mandar esta oración completita, ¿ok? Por WhatsApp. Y sabe, usted ore eso, amado. No se trata de leer un libro, se trata de poner en práctica las semillas que Él nos ha dado. ¿Se dio cuenta que algo poderoso se comenzó a desatar? ¿Se dio cuenta o no? No es lo normal que se desate ese tipo de unción, pero como cuando comenzamos a declarar la palabra con fe, con poder, creyendo que lo que hablamos sucede, usted puede estar expectante que este año 2019 va a ser un año transformador en su vida, porque usted va a aprender a orar no de acuerdo a su necesidad, sino de acuerdo a las promesas que Dios está declarando para nuestra vida. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a ofrendar al Señor. Amén. Vamos a ofrendar al Señor. Wow, qué tremendo. Es tremendo, tremendo cuando oramos la palabra, cuando confesamos lo que Él ha dicho de nosotros. Eso va a cambiar nuestra vida. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Vamos a ofrendar al Señor. La palabra de Dios tremenda. Aleluya. Cierre sus ojos. Vamos a presentar nuestros diezmos y ofrendas al Señor. Padre, te honramos en esta mañana. Declaramos que eres nuestro proveedor, como lo dice tu palabra. Tú eres nuestra fuente de provisión. Tú eres el que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Así dice tu palabra. Señor, creemos que tú nos vas a prosperar. Señor, que vas a dar semilla al que siembra y pan al que come.
como tú lo has declarado, Señor. Declaramos que tú eres nuestro pastor, que nada nos falta, Señor, y que tú nos llevas a agua de reposo y nos alimentas de pastos verdes, Señor. Padre, declaramos la abundancia de Dios sobre nuestra vida. Señor, todo lo bueno que tú has preparado para nosotros, Señor, lo soltamos sobre esta tierra en el nombre de Jesús, sobre nuestro corazón. Padre, sellamos esta palabra, Señor, con esta semilla que queremos sembrar para tu obra. Señor, en el nombre de Jesús, yo le prohíbo a las tinieblas, le prohíbo al diablo que robe la semilla de la palabra que se ha sembrado en los corazones en este día. Le prohibimos a las tinieblas en el nombre de Jesús que roben esta palabra. Se lo prohibimos en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, y confiamos en que tú nos vas a ayudar y nos darás, ya nos dice, la habilidad de pensar de manera diferente y de hablar de manera diferente, de acuerdo a como tu palabra nos enseña. Gracias, Padre. Te bendecimos y te honramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesús amado. Te bendecimos, Señor. Te honramos. Gracias, Jesús. Precioso eres, Señor. Precioso eres, Jesús amado. Tú eres santo, tú eres Rey, tú eres Señor. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe la alabanza, Jesús. Santo eres tú, santo eres tú. Te bendecimos y te honramos. Exaltamos tu nombre. No converse, estamos ofrendando. La ofrenda es adoración. Adore al Señor, exalte su nombre. Gracias, Padre, te honramos, Jesús. Gracias, Señor, te bendecimos, Padre. Multiplica nuestras finanzas, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, antes de que nos retiremos, quiero recordar que mañana hay tabernáculo a las 8 de la noche y el jueves hay intercesión de madrugada a través de internet y ya luego el domingo nos volvemos a reunir. Amén. Nos vamos exaltando y cantando al Señor. Amén. Ok, vamos, chicos. Vamos a cantar esta alabanza pensando en la palabra, aplicando al tiro el metanoia, cambio de mentalidad. Cambiaré la tristeza, cambiaré la vergüenza, los entregaré por el gozo de el dolor y la enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido esté hoy, maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy, en su nombre fuerte soy. Y aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré la tristeza, cambiaré la vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré el dolor
Bendiciones. El Señor les bendiga, les guarde. Nos vemos.